Interesante lo que está pasando. Queremos ver más aplicaciones de inteligencia artificial y justamente para eso van a venir Adriel Chiesa y Benjamín Luengo de Argentina para comentarnos un poco más de cómo el conocimiento disperso puede volverse un cerebro operativo y que la inteligencia artificial aplicada a una empresa real puede tener resultados tangibles y escalables. Así que encantado de poder presentar a Adriel Chiesa y Benjamín Luengo. Bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias al equipo de AECODE por recibirnos. Veo ahí a Giovanni Vergara también de la Cámara de Comercio. Muchas gracias también por acompañarnos hoy. Bueno, como bien dijeron, venimos de Argentina, un poco con mucho entusiasmo y muchas ganas de mostrarles nuestra experiencia implementando inteligencia artificial en empresas. Así que bueno, la idea de hoy es eso, que se lleven algunos consejos útiles, herramientas prácticas para después poder aplicar en sus ámbitos, ¿no? Así que bueno, dando inicio con la presentación. Cuando una empresa decide incorporar inteligencia artificial, ¿cuál suele ser la primera pregunta, Benja? Bien, primero que nada, buenos días. Y la primera pregunta suele ser, ¿con qué herramienta arrancamos? ¿Qué compramos? ¿Arrancamos con Claude o con ChatGPT? Pero nosotros proponemos otra forma de empezar. ¿Por qué? Hoy les vamos a demostrar mediante un caso práctico y real por qué la inteligencia artificial no debería ser el primer paso, sino que debería ser la frutilla del postre, debería ser el resultado de construir una buena base. Pero antes les vamos a presentar quiénes somos. Bien, esos somos Adri y yo en las pirámides de Giza. Somos los fundadores de Lucid Engineering and Solutions. Ambos somos ingenieros de formación, egresados en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, en Argentina, pero tenemos perfiles muy complementarios. En primer lugar, Adri es ingeniero industrial, tiene un máster en marketing y su foco está puesto en la estrategia, los negocios y los procesos. Por eso, y por muchos motivos más, es el CEO de Lucid Engineering and Solutions. En cambio yo soy ingeniero en sistemas, mi foco está más puesto en lo que es la tecnología, la arquitectura de software y los datos. Poseo una diplomatura en inteligencia artificial y estas condiciones hacen que sea el CTO de Lucid. Bien, le mostramos la foto de las pirámides de nuevo porque vamos a volver a ella en un ratito, así que recuérdenlas. Y un breve pantallazo sobre lo que hacemos para que tengan contexto. Seguramente varios de ustedes deben pasar bastante tiempo respondiendo mensajes de WhatsApp a los clientes, que le tienen que contestar ya, rápido, siempre le hacen las mismas consultas, tienen que integrarlo con el CRM. Bueno, para ello construimos Lucid AI Assistant, que es nuestro asistente virtual con inteligencia artificial que se integra verticalmente en la empresa. Otro problema que les debe sonar es el tema de tener conocimiento disperso, que esté solo en la mente de las personas, que esté en miles de planillas, en sistemas desconectados. Para eso creamos AI Corporate Brain, que es nuestro cerebro corporativo, el cual no vamos a ahondar mucho porque vamos a contarles durante esta aplicación de qué se trata. Bien, si tenemos empresas de servicios acá en la sala, como estudios contables, jurídicos, consultoras, les puede pasar que su equipo tiene ciertas tareas definidas, pero no saben cuánto tiempo tardan en hacer esas tareas. No saben cuándo vencen esas tareas y no saben qué clientes les son rentables o no. Benja, para que están haciendo señas, es una inversión que a la larga te va a permitir ahorrar más tiempo, tener mejores soluciones, ser más eficiente y más eficaz, ser más competitivo. Entonces yo creo que el paso más difícil primero es tomar la decisión. Nosotros acá arriba no lo escuchamos, parece que había retorno abajo. Yo sentía un retorno, pero dije, bueno, capaz soy yo nomás. Esperamos unos minutitos, Benja, y retomamos en esta partecita. ¿Estamos? Bueno, bárbaro. Gracias, muchas gracias allá arriba. Están atentos, están despiertos, a pesar de Por suerte están despiertos. Pasamos esta parte rapidito. Bueno, este software lo que busca es agilizar la gestión de tareas, de tiempos, vencimientos y rentabilidad enfocado en empresas de servicio.
Y pasamos rápido por los dos software que nos quedan. Contables, un software que automatiza tareas contables, principalmente las conciliaciones bancarias, que son un gran problema y dolor de cabeza. Y finalmente un software que está próximo a salir a la luz, que se llama Lucid Market Sentinel, que se enfoca en el seguimiento y análisis de mercado. Como podrán ver, son soluciones diferentes para problemas muy diferentes. Y por eso también trabajamos con empresas muy diferentes. Tenemos empresas de salud, como la Sociedad Argentina de Infectología, tenemos un laboratorio de análisis clínicos, LP, que es una fábrica de plástico, Optimizar, que es una empresa que se dedica a la actividad forestal. Pero bueno, ¿qué encontramos en común con ellos? Los mismos problemas. Siempre el conocimiento está disperso, los procesos son manuales y las tareas son repetitivas. Y ahí podemos concluir que cambia el rubro, pero lo que no cambia es el problema. Y para hacer un doble clic en cómo abordamos ese problema y solucionamos una implementación desde la base, Adri va a estar con ustedes. Bien, así es. Al principio Benja les mostró esta imagen y no lo hicimos porque queríamos que nos miren a nosotros, sino porque creemos que representa muy bien lo que sucede en las empresas cuando quieren aplicar inteligencia artificial. Le vamos a pedir que hagan foco en lo que está atrás, puntualmente en una de las pirámides. Cuando una empresa quiere aplicar inteligencia artificial, lo primero que suele ver son los agentes autónomos, los asistentes virtuales, las automatizaciones y todas esas cosas que generan tanto entusiasmo son la punta de la pirámide. Pero, como ustedes bien saben, una pirámide no se sostiene por la punta, se sostiene por todo lo que está debajo. Y lo que sostiene una exitosa inteligencia o aplicación de la inteligencia artificial son procesos claros, datos ordenados, documentación confiable y que todo esto además esté disponible. Porque si esta base no existe, la inteligencia artificial no va a resolver este desorden. Todo lo contrario, lo va a amplificar. Esto es lo que aprendimos implementando inteligencia artificial y es lo que le da el nombre a la charla de hoy. Del conocimiento disperso al cerebro operativo. Y hoy vamos a presentar un caso de éxito real de nuestro producto, el AI Corporate Brain, en Molinos Victoria, uno de nuestros clientes. Para que tengan un poco de contexto, Molino Victoria es una empresa que tiene más de 130 años de historia, tiene alcance internacional de mercado y tiene más de 120 empleados. Como imaginarán, durante más de un siglo de operación, Molino Victoria pudo acumular muchísimo conocimiento en forma de experiencias, criterios, aprendizajes. Por lo que el conocimiento estaba, ese no era el problema. El problema era acceder a este conocimiento. Porque por un lado teníamos bases, documentos, planillas repartidos por distintos lugares. Y por el otro teníamos experiencias y criterios concentrados en algunas personas. Y hagamos un doble clic acá. ¿Qué pasa si estas personas el día de mañana no estaban? Se iban de vacaciones, se jubilaban, para pensar, ¿no? Y estas dos cosas concluyen en que el conocimiento en realidad no estaba disponible. Es decir, en otras palabras, este conocimiento no era un activo estratégico de la empresa. Y esto es lo que nos lleva a la gran pregunta que nos hacemos, que es ¿cómo hacer consultable todo este conocimiento? Y en nuestra experiencia con otras industrias, como bien Benja nombró, la industria ya sea de la salud, de los servicios, el problema de fondo, el punto de dolor es el mismo. Porque pueden cambiar los documentos, los sistemas, el lenguaje, pero el problema de fondo siempre es el mismo. Para eso diseñamos una pirámide con distintas fases de aplicación de inteligencia artificial, donde, como podrán ver, el comienzo es por la base. La fase 0, que es la que está en la base, consiste en sentarnos con las personas de la empresa y entender su operación. Entender su operación no quiere decir ponernos a leer los procedimientos escritos,
Porque como sabemos, la mayoría de las veces la operación real de la empresa no refleja lo que está escrito en los procedimientos. Quiere decir, sentarse con las personas, escucharlas, analizar sus procedimientos, analizar su día a día. La segunda fase de la pirámide consiste en, con todo este conocimiento o contexto, construir una base sólida, una base confiable. ¿Por qué es tan importante una base confiable? Me dirán ustedes. Vamos a ver un ejemplo muy práctico de esto. Tomamos un ejemplo de un proveedor que estaba escrito de muchísimas veces. Acá le pusimos Messi, bueno, somos argentinos, mañana está el partido. Estábamos haciendo la presentación y bueno, la cabeza estaba en otro lado, pero bueno, tratamos de concentrarnos. Se entiende igual. Así que tomamos el ejemplo, por ejemplo, de un proveedor que está escrito de muchas formas distintas. Está escrito como Messi Sociedad Anónima, Molino Messi, Sociedad Anónima. Y una persona entiende este contexto, sabe que estamos hablando del mismo cliente, pero un sistema no. Un sistema necesita reglas. Para un sistema son 3 registros distintos, 3 clientes distintos. Y este es un simple ejemplo para replicar de la importancia que tiene pulir y trabajar bien con los datos. Porque estos datos son los que van a alimentar nuestra base y sobre los cuales vamos a tomar decisiones después. Por ejemplo, si nosotros a la herramienta le preguntaríamos ¿cuánto se vendió en Molinos Messi? La herramienta respondería con total seguridad 45.000 en este caso. Y está equivocada. Pero el problema no estaba en la respuesta. Como vimos recién, estaba en la base. La siguiente fase es activar. Básicamente la pusimos a disposición en un universo controlado de personas y empezamos a darla activa en la empresa. Como podrán ver, cada respuesta se construye con documentación y fuentes reales. Cada respuesta, como ahí pueden ver, cita las fuentes donde se puede entrar a verificar la respuesta, ya sea una fuente de un procedimiento, de una base de datos de un software, lo que sea. La siguiente fase es afinar. Básicamente, una vez que está en funcionamiento, hacemos un ciclo de mejora con el feedback que recibimos, porque esto también es muy importante, ¿no? La solución no aparece terminada, sino que se va ajustando con quienes conocen la operación, con quienes están en el día a día. Luego de un tiempo de funcionamiento, pasamos a la fase de consolidar, donde el conocimiento dejó de depender de esas personas que antes pensábamos y empezó a estar disponible y consultable para toda la organización cuando hacía falta. Y ahora sí, llegamos a la fase 5, donde están los agentes de IA, los asistentes virtuales y las automatizaciones. Pero la punta no era el final. Era el principio de un nuevo comienzo. Porque ahora la empresa empezó a verse de otra manera. Porque los problemas y las oportunidades ya estaban ahí. Pero antes no lo podíamos ver. Y un caso real apareció en Molino Victoria, en el área de mantenimiento, que mi querido Benja les va a explicar. Así es, en mantenimiento, una vez que la base ya estaba ordenada, pudimos detectar una nueva oportunidad muy interesante. ¿Qué encontramos? Encontramos una base de datos que tenía más de 30 años de la memoria operativa del molino. ¿Saben lo que son 30 años de intervenciones, reparaciones, fallas, historial de las máquinas? Todo eso encerrado en un software que ya estaba discontinuado y que la base solo podía ser accedida a través de él. Inmediatamente dijimos, esto es un riesgo terrible porque este conocimiento va a quedar inaccesible pronto. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que venimos hablando. Armamos la pirámide. En primer lugar, acordamos con el molino. Le comentamos la situación, alineamos expectativas y con su ok nos pusimos a trabajar. ¿En qué nos pusimos a trabajar? En la fase 1, en construir, poder sacar ese conocimiento que estaba en esa base de datos encerrada y hacerlo disponible para toda la organización, encargándonos nosotros de respaldarlo. Fase 2, activar un pequeño MVP, un caso de uso, un agente simple que permita consultar esa información. Con el agente ya en la cancha trabajando, empezamos a afinar.
con el uso, la corrección y los ajustes que nos proponían las personas, fuimos afinando e iterando hasta llegar a la fase 4. Que en la fase 4 es cuando dijimos, ok, la memoria de este área de mantenimiento y los 30 años dejó de depender de ese software y empezó a ser un activo de la organización. Empezó a estar gobernado por la organización y por el molino. Y ahí fue cuando pudimos llegar finalmente a la fase 5, la más interesante para algunos, que es el agente especializado en mantenimiento. Una vez que hicimos todo lo anterior, llegamos al agente que permite consultar antecedentes de mantenimiento de manera muy exhaustiva y ayudar de pasar de una lógica de mantenimiento reactiva a una lógica preventiva. Ahora bien, mantenimiento no fue la excepción. A partir de que la empresa empezó a conocerse, encontramos patrones similares en distintas áreas. Acá vamos a pasar rápido, pero también hicimos la pirámide, en este caso en el área de calidad, enfocándonos en el proceso de auditorías. Lo que hicimos fue también estructurar la información que respectaba a auditorías y una vez que pasamos todas las fases desde la pirámide hasta la fase 5, construimos nuestro agente, que este agente permite automatizar toda la carga de los archivos de auditoría, ahorrando muchísimas horas al sector. Pero lo que quiero que les quede de esta parte no es precisamente la gente, sino que nuestro producto, AI Corporate Brain, no fue un fin en sí mismo, sino que fue un medio para que aparezcan nuevas oportunidades de mejoras. Y ahí es donde nos dimos cuenta que quizás lo técnico no era lo más difícil, sino era cómo la tecnología se metía en la vida de las personas. Y para eso Ari les va a hablar un poco sobre esto. Así es, porque el lado técnico avanzó rápido. En pocas semanas ya tenía funcionalidades operativas, respuestas concretas, pero la organización necesitó otros tiempos. Porque si bien, como comenté, la herramienta ya funcionaba, las personas todavía necesitaban evidencia para poder incorporarla. Necesitaban pasar por 3 etapas. La primera, capacitación, es decir, entender cómo usar la herramienta. La segunda, confianza en la herramienta. Es decir, debían comprobar que realmente podían apoyarse en estas respuestas y en las automatizaciones que la gente les hacía. Y tercero, adopción. No solo la voluntad de querer incorporarlo al trabajo cotidiano, sino también el entendimiento de cómo aplicar esta herramienta en el trabajo diario. Y esta diferencia, este gap entre la tecnología y la madurez organizacional, también es parte del proyecto. Y esto se soluciona con acompañamiento estratégico. ¿Cómo se veía esa distancia, esa brecha en la práctica? Bueno, con personas que dudaban, que cuestionaban, que desconfiaban o que simplemente dejaban la herramienta al costado y seguían como venían trabajando. A todo eso lo llamamos resistencia. Tenemos 2 hipótesis para la resistencia. La primera es que estas personas pueden estar viendo algo real que todavía no habíamos entendido, ya que estas personas entienden las excepciones de los procedimientos, saben de errores históricos, por lo que creemos que es muy importante escucharlas. Por eso, esta resistencia también puede ser información operativa. Y la segunda hipótesis, que nace de un lugar un poquito más humano. Si esta persona previamente era quien sabía, quien recordaba, quien resolvía, a quien le respondían o le preguntaban las otras personas para obtener ese conocimiento. Y ahora que este conocimiento puede ser consultado por todos, a esta persona le aparece la pregunta, ¿cuál va a ser mi lugar ahora? Bien, y esa es una pregunta, la verdad, súper válida y súper vigente para todos. En mi caso, siendo ingeniero en sistemas, imagínense con la inteligencia artificial, cada vez me planteo más cuál va a ser mi lugar.
Pero bueno, tenemos que ser conscientes y hacerle entender a la gente que las tareas van a cambiar, algunas se van a reducir y otras van a desaparecer directamente. Y que el valor de las personas deja de estar en el conocimiento, que aparte con esta herramienta el conocimiento pasa a ser un activo de la empresa. ¿Y dónde está el valor de las personas? El valor está en el criterio. ¿Por qué? Porque las personas son las que toman decisiones y son las que son capaces de tomar decisiones no evidentes, decisiones no triviales. Hay que hacerles entender a las personas que su rol va a evolucionar junto con la inteligencia artificial. El conocimiento va a dejar de ser un cuello de botella para la empresa y las personas van a poder ayudar a multiplicar ese conocimiento en todas las terminales de la organización. Pero bueno, esta puede dar un poco de vértigo, un poco de miedo. Por eso lo que tenemos que hacer es tratar de construir confianza con las personas. Y para eso hay que hacerlas parte de los procesos, que se sienten con nosotros a trabajar, que vean cómo evoluciona el software y la inteligencia artificial, que puedan corregirlo, validarlo y principalmente que sientan su experiencia reflejada en la herramienta. Por esto, nuestra forma de trabajar se vuelve muy importante y Adri les va a hacer un doble clic sobre cómo lo hacemos. Así es. Trabajamos de forma iterativa con las personas en el centro. Esto es muy importante, porque lo primero que hacemos es mostrar, escuchamos el feedback de las personas, con ese feedback ajustamos y iteramos nuevamente el ciclo. Porque no alcanza con construir para las personas, hay que construir con ellas. Exactamente, y lo iterativo solo no alcanza. ¿Por qué? Porque tenemos que construir la confianza y para ello encontramos 3 condiciones. La primera es estar junto a las personas, escuchar a quienes hacen el trabajo y construir las herramientas junto a ellas. La segunda es la trazabilidad. Como bien mostró Adri, no llegamos nosotros y le pedimos que confíen en el software. El software mismo le muestra de dónde salen las respuestas, con evidencias trazables. Y finalmente, el tiempo. A medida que pasa el tiempo y el software demuestra su utilidad, las personas empiezan a confiar, tanto en el software o en la inteligencia artificial. La confianza se construye y se demuestra. Y una demostración de confianza es la que le vamos a mostrar con esta frase que nos dejó el gerente financiero y apoderado del Molino. Lo que más valoramos no fue la tecnología, sino la forma de trabajar. Y acá pueden ver que no está haciendo énfasis ni en la interfaz de la aplicación, ni en los modelos, ni en los agentes, sino en algo mucho más humano, la forma que trabajamos. Y bueno, el Molino no fue un caso exclusivo. Seguramente a medida que hablábamos, varias de las cosas que dijimos les sonaban familiares en sus organizaciones. Y ahí queremos hacer un disclaimer, que es que con el tiempo las empresas nos estamos volviendo un poco acumuladoras compulsivas de datos. Es como ese cajón que tenemos siempre en nuestra casa que vamos guardando cositas todos los días, y en el día que llega, que creemos que lo tenemos que utilizar, lo abrimos y no sabemos qué tenemos, es un despelote, las cosas que tenemos no sirven. Bueno, en las empresas está pasando un poco lo mismo y el valor de ese cajón surge al poder abrirlo, entender qué tenemos, agarrar lo que queremos y utilizarlo para tomar decisiones. Y el proceso de haber ordenado ese cajón con Molino Victoria nos quedaron 3 aprendizajes que queremos compartir con ustedes. El primero, o número 1 mejor dicho, es que la inteligencia artificial no va primero. Como le mostramos en la pirámide, es lo último que se hace. Primero tenemos que entender qué conocimiento existe y principalmente qué problema queremos atacar. Como número 2, algo que fuimos repitiendo a lo largo de la charla, la inteligencia artificial amplifica, no arregla. Sencillo, si lo de abajo está desordenado, lo de arriba va a ser aún peor. Y como tercero, que la adopción y la confianza se construyen con el uso. Otra vez, a medida que la herramienta se va usando y demuestra su utilidad, la gente empieza a confiar de manera progresiva. Y bueno, antes de hablar de agentes, hay que empezar a mirarse para adentro y a hablar de la empresa. Y para eso, Adri va a cerrar esta charla contando un poco más. Así es. Estos 3 aprendizajes, como bien comentó Benja, llevan a la empresa a mirarse a sí misma. Como hizo Molino Victoria, que tuvo que comenzar a observarse desde 3 enfoques: procesos, datos, conocimientos y personas. Y de esta manera, todo ese conocimiento y esas cosas que antes estaban implícitas, ahora comenzaron a estar visibles, ordenadas y accesibles para toda la organización. Molino Victoria no solo implementó inteligencia artificial, sino que se conoció mejor. Y la inteligencia artificial
fue el catalizador para eso. Y acá viene la buena noticia, porque si tu empresa viene operando hace años, ya tenés lo más difícil, que es el conocimiento. El conocimiento en forma de documentos, de sistemas, de planillas y de personas. Por eso, el primer paso no va a ser comprar la herramienta de inteligencia artificial más cara o el último modelo de inteligencia artificial. El primer paso es entender y ordenar lo que la empresa ya sabe. Hace más de 2000 años, en la antigua Grecia, surgió una máxima que después queda asociada a Sócrates, que decía, conócete a ti mismo. Claramente no fue pensada en inteligencia artificial, pero creemos que es un muy buen consejo para aquellas empresas que quieran comenzar a implementarla. Adaptado un poco sería, conoce tu empresa. Porque las empresas que mejor puedan sacar provecho de esta tecnología no van a ser aquellas que compren el último modelo de inteligencia artificial. Van a ser aquellas que mejor se conozcan a sí mismas. Muchas gracias. Excelente. De esta manera le damos el reconocimiento de parte de la organización a ambos. Espero que estén teniendo una muy buena estadía en Perú. Sí, muy hermoso. Muy cómodos en Perú, la verdad. Por favor, mostramos los certificados y les hacemos la entrega de sus tarjetas oficiales de iCode.